cordial saludo a todos ustedes en esta nuestra última cita del mes de julio. Un mes en el que les hemos venido ofreciendo 4 reportajes en torno a otros tantos acontecimientos que han marcado la historia, todos con un denominador común: sucedieron en el verano. El de hoy ocurrió en el de 1974, cuando un 9 de agosto, hace ahora 20 años, el entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, dimitía de su cargo. 2 años antes, y en la víspera de otro verano, la policía de Washington sorprendía a un grupo de atracadores en el edificio Watergate, en las oficinas del cuartel general del Partido Demócrata. Al principio, este asunto no pasó de la sección de asuntos diversos hasta que 2 periodistas del Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward, dieron difusión nacional a sus investigaciones periodísticas. En este contexto se presenta el reportaje Washington al desnudo, en el que se analiza e investiga el mundo de las relaciones del presidente norteamericano con los medios de comunicación, desde John Kennedy a Bill Clinton, pasando por Richard Nixon, Lyndon Johnson, Ronald Reagan y George Bush. En Washington al desnudo se plantea la pregunta: ¿los hombres del presidente son demasiado manipulables o los medios de comunicación son demasiado vengativos? El reportaje contiene declaraciones del editor del Washington Times, Wesley Pruden, de Marlene Fitzwater, secretaria de prensa, y de varios periodistas vinculados a la información cotidiana sobre el presidente el primer asistente de Richard Nixon, John Edelman, con Helen Thomas, jefe del despacho de la Casa Blanca, con Andrea Mitchell, corresponsal en la Casa Blanca, de Johnny Apple Jr., jefe de oficina del New York Times, con Ben Bradley, editor del Washington Post, así como David Gergen. Washington al desnudo. El poder, la prensa y la presidencia. Estos hombres siguen al presidente de los Estados Unidos donde quiera que vaya. Analizan, examinan a fondo y con frecuencia critican todo lo que hace. Forman parte del elitista cuerpo de prensa de la Casa Blanca, que se tuesta al sol del poder del hombre más importante de América. Durante 10 años yo fui el parachoques entre estos corresponsales y 2 presidentes, Reagan y Bush. Como jefe de prensa de estos presidentes, sé mejor que nadie que en la batalla entre la prensa y la presidencia, a menudo gana la prensa. Vivimos unos tiempos en los que todo el mundo está frente a una cámara. Todo el mundo está enchufado a un cable. No hay donde esconderse. Creo que para cualquiera que se dedique a la vida pública y tenga la ilusión, o se engañe a sí mismo pensando que va a verse libre de intromisiones en su vida privada, lo mejor que puede hacer es dejarlo. Si no puedes aguantar el calor, sal de la cocina. No comprendo esa ingenuidad de cuento de hadas. Ya saben de qué va esto. Cubren la información de la presidencia, la vigilan y deben saber que hay muy poca privacidad, excepto cuando te metes en las habitaciones destinadas a la familia y cierras la puerta. La prensa de Washington ciertamente hizo ver al presidente Clinton durante su primer año que vivía en una pecera. Las exigencias del puesto son extraordinarias y durante ese año, igual que el presidente aprendió a desenvolverse en su cargo, nosotros hemos tenido que aprender la forma de desarrollar nuestros trabajos. Didi Myers es una profesional de gran experiencia cuando ha ocupado el cargo, pero las presiones del trabajo en la Casa Blanca no han hecho más que empezar. Cuanto más puedas evitar el tomarte las cosas personalmente, mejor te irá, porque simplemente te agota.
Así que cuando empiezan a jugar contigo, tienes que seguir el juego. Tienes que tratar de que no te cojan. Y a veces resulta frustrante, porque agarran cualquier cosa que hayas dicho y te golpean en la cabeza con ella. La batalla entre el presidente y la prensa es continua y tiene importancia, porque se trata del poder, del uso e incluso del abuso del poder. Cuando Bill Clinton llegó a la Casa Blanca y ocupó el centro del escenario, sus 20 años de política en Arkansas no le habían preparado para una cobertura tan intensa de la prensa. Fue criticado por tomar decisiones políticas equivocadas o débiles, y su integridad personal fue atacada a menudo. Culpó de ello a la prensa. Los éxitos o los fallos del presidente realmente no dependen de nosotros. Nosotros no somos más que una cinta transportadora. Lo que hacen es decir culpa a la prensa. Es un puro cliché. La hostilidad del presidente Clinton hacia los medios de comunicación nació durante la campaña electoral, cuando sus supuestas aventuras sexuales aparecieron en la prensa y en la televisión de todo el país. Estoy harta de todos los engaños. Estoy harta. Para los que trabajan con él, eran chismorreos con motivación política, pero fueran lo que fuesen, él ganó y el presidente Bush perdió. Hay quienes dicen que el presidente Clinton salió impune de un escándalo, o que un escándalo no le afectó lo suficiente durante la campaña. Se trataba de que, en enero de 1992, fue acusado por Jennifer Flowers de haber sido su amante durante varios años. No es cierto que eso no le afectase, estuvo muy cerca de destrozarle la campaña. La verdad es que yo le quería. Y ahora él me dice que lo niegue. Bueno, estoy harta de todos los engaños. Estoy harta de todas las mentiras. Solo se consiguió el 43% de los votos en noviembre de 1992 y una impopularidad duradera para Bill Clinton. Pero lo que quiero decir con eso no es que sea enormemente impopular en el país, sino que el hecho de que jamás será popular entre algunas personas, en mi opinión, se puede atribuir directamente a Jennifer Flowers y a la idea de que está rodeado de un cierto grado de vida descuidada y disoluta. Fue aquí, en la mansión del gobernador de Arkansas, donde las supuestas actividades nocturnas de Clinton tuvieron lugar. Creo que hay 4 guardias del Estado, uno de los cuales ha sido calificado por su jefe como la persona más honrada que ha conocido en su vida, que protegieron a Clinton durante una serie de años, que han contado y corroborado historias, y ellos corroboraron las historias que contó Jennifer Flowers. Y ellos también, hablando de una mujer con la que supuestamente tuvo una aventura, dijeron que un día él hizo 11 llamadas a esa mujer. Y en otra ocasión él la llamó desde la habitación de un hotel a las 2 menos cuarto de la madrugada y estuvo hablando durante unos 90 minutos. Y luego volvió a llamarla la mañana siguiente. Así que mi opinión es, y creo que la de la mayor parte de la gente, que los guardias del Estado están diciendo la verdad. The stories are just as they have been said. They're outrageous and they're not so. Resulta raro el momento en el que Bill Clinton se queda sin palabras. No pienso que este presidente pueda ser capaz de volver a hablar con alguna autoridad acerca de la necesidad de regresar a los valores familiares tradicionales, ni de la restauración de un tono moral en el gobierno. Porque cuando abra la boca para hablar de eso, la gente se va a reír maliciosamente. Cuando Bill Clinton conoció a su héroe John Kennedy, este era el afrodisíaco del poder que inspiró a Clinton hacia las grandes alturas. Probablemente esta sea una parte del problema del señor Clinton con la prensa. Él creció idolatrando a John Kennedy. Se moldeó a sí mismo a partir de Kennedy. Muy astutamente, según algunos. Y quizás creyó que iba a recibir por parte de la prensa el mismo tipo de tratamiento que recibió Kennedy. Pero todo eso ha cambiado.
John Fitzgerald Kennedy personificaba la juventud, la energía y el poder. La televisión estaba en su infancia. La palabra de la prensa era el evangelio, y el líder del mundo libre se apresuró a explotar las oportunidades de una buena imagen visual. Creo que había un aura alrededor de Jack Kennedy. Sedujo a la prensa y también orquestó la imagen pública de un presidente joven, despreocupado, vigoroso, atlético, con una esposa entregada y unos hijos adorables. Y probablemente el único hecho verdadero dentro de todo eso fueron 2 hijos encantadores. Recuerdo haber hablado con una periodista de Newsweek que nos cubría durante la campaña y haberle preguntado, ¿por qué no escriben acerca de John Kennedy? Como todos sabíamos en aquella época, John Kennedy tenía un montón de amigas, llevaba una vida muy relajada y alocada, pero no se leía nada de eso. Y aquella mujer se esforzó en explicarme que el periodismo simplemente no buscaba esa clase de cosas, porque nada de eso tenía relación con la capacidad de John Kennedy para gobernar la nación. Eso desde luego ha cambiado ahora por completo. Y todo es juego limpio. Hubo una época dorada para los políticos cuando la prensa mantenía intacta la imagen de la primera familia. Quizá el presidente Johnson en sus primeros tiempos tuvo una prensa más a su favor. El presidente Johnson fue sin duda el más abierto y alegremente manipulador de todos los presidentes. Era un hombre que realmente te premiaba y realmente te castigaba, dependiendo de cómo lo tratases. Hacía cosas maravillosamente extrañas, como llamarte y llevarte a recorrer su rancho en su coche gigante y ese tipo de cosas. O ignorarte y pretender que no te conocía cuando lo conocías desde hacía 10 años, si es que habías escrito algo que no le había gustado. Estoy hablando de los primeros tiempos. Las cosas se volvieron muy agrias más adelante, cuando la guerra de Vietnam, y a él no le gustaban los periodistas ni quería tener nada que ver con ellos. El presidente Johnson había prometido a la nación que acabaría con la guerra de Vietnam. I have had advice to load our planes with bombs and to drop them on certain areas that I think would enlarge the war and escalate the war and result in our committing a good many American boys to fighting a war that I think ought to be fought by the boys of Asia to help protect their own land. Pero al cabo de unos meses hubo un aumento de los bombardeos. No hacían más que decir que las cosas eran diferentes, que las cosas habían cambiado y que había una luz al final del túnel, lo cual no era en absoluto cierto. Era una mentira terrible y yo pienso que eso es lo que hay en la raíz del malestar entre prensa y gobierno. La Casa Blanca dijo a los americanos que la guerra acabaría pronto, pero la realidad era diferente. En esto es en lo que consiste la guerra de Vietnam. Los viejos y los muy jóvenes. Los marines han incendiado la cabaña de esta pareja de ancianos porque se hacía fuego desde ella. Estamos en las afueras del poblado. Johnson vio lo que ahora podían ver por sí mismas millones de familias americanas. Había muy pocas dudas respecto a que el fuego americano fuese a conseguir aquí una victoria militar. Pero para un campesino vietnamita cuya casa significa toda una vida de trabajo agotador, hará falta algo más que promesas presidenciales para convencerle de que estamos de su parte. Las imágenes televisivas de los soldados americanos luchando a miles de kilómetros lejos de casa entraron en los hogares de miles de americanos. Si la lucha era implacable, también lo eran los medios de comunicación con su bombardeo diario de noticias. Con el tiempo, el pueblo americano se dio cuenta de que le habían mentido.
A mí no me parece que la presión sea ahora mayor en Washington de lo que fue con Lyndon Johnson en la cumbre de la guerra de Vietnam. Se le podía ver en la cara, envejeció visiblemente en 18 meses. With American sons in the field far away, with America's future under challenge right here at home, I do not believe that I should devote an hour or a day of my time to any duties other than the awesome duties of this office, the presidency of your country. Accordingly, I shall not seek, and I will not accept the nomination of my party for another term as your president. Todo el mundo fue víctima de Vietnam. El presidente Johnson se marchó siendo un hombre amargado y roto. Y a partir de aquel día la prensa y el público jamás creyeron en el gobierno. Johnson había perdido el derecho de los presidentes a disfrutar de confianza y privacidad. Hoy día, la integridad personal, que nunca antes se había tenido en cuenta, es un asunto clave. Uno de los mayores problemas del presidente Clinton es un resultado directo de aquellos tiempos. Confianza y honradez son cualidades vitales para un presidente. Hoy día, el escándalo Whitewater tiene todos los ingredientes clásicos: préstamos falsos, graves deudas, implicación de la primera dama, un suicidio en la Casa Blanca. La prensa huele otro escándalo, Watergate. La investigación de Whitewater creo que es grave, dañina, porque aunque probablemente el tema es demasiado complicado como para que lo comprenda la mayor parte del público americano, incluye los graves temas de si hubo abuso de poder, de si hubo favoritismo en Arkansas y de si ellos disfrutaron de ventajas financieras debido a sus puestos de gobernador y de primera dama de Arkansas. La sala de información de la Casa Blanca y un funcionario de prensa que desearía que la prensa no estuviera presente. Apague esa cámara, por favor. La de prensa después del telediario nocturno es siempre un indicio de malas noticias. La Casa Blanca anunció que por fin iba a entregar ciertos documentos del asunto Whitewater al Ministerio de Justicia. Había poca gente presente para escuchar la noticia. En una escala del 1 al 10, en el que el 1 sea considerar que el asunto Whitewater es insignificante y el 10 sea el hundimiento de su presidencia, yo creo que lo más probable es que se trate de un 7 o de un 8. No creo que eso vaya a hundir la presidencia, no creo que sea el Watergate. Pienso que la gente va a remover cielo y tierra para obtener otro fracaso presidencial como el de Nixon. Pero pienso que esto lo va a perseguir desde ahora hasta 1996. Cuando presumiblemente se presentará a la reelección. I'm just tired of fooling with it, because I'm happy to have the appropriate authorities look into it, but I've had very little time to think about it over here because I'm trying to do my work for the country. But I am amazed. I have to tell you, I'm just amazed at the level of clamor about it, given the facts. Hoy el presidente ha pedido al consejero de la Casa Blanca, Bernard Nussbaum, que solicite al fiscal general el nombramiento de un abogado especial o de un empleado del gobierno federal para que realice una investigación correcta e independiente del asunto Whitewater y para que informe de ella al pueblo americano. Esta controversia se está convirtiendo en una frivolidad. El presidente desea seguir adelante tratando de los asuntos vitales que afectan al pueblo americano. La Casa Blanca tenía la esperanza de que las preguntas acerca de Whitewater se terminarían si ellos las ignoraban. Cuando esa táctica fracasó, hicieron lo que hizo el presidente Reagan. Nombraron a un abogado independiente para llevar la investigación fuera de la Casa Blanca. Cuando llegas a la Casa Blanca, de repente todo gira en torno a la información en la sala de prensa, donde estás tú contra ellos. ¿Añade la prensa una presión que se pueda medir a ese enfrentamiento que sucede tan a menudo? Ellos piensan que la gente se queda sorprendida y no hay nada que pueda prepararte para el hecho de que tú vas a convertirte en una parte de la historia. Y creo que ese tipo de presión, especialmente cuando hay una prensa que, debido a todo lo que hemos estado hablando, está forzando las historias, forzando conclusiones, hace que ciertas cosas que son una práctica relativamente normal aparezcan como escándalos. El precio de este trabajo se vuelve muy alto. Vincent Foster era amigo de infancia de Bill Clinton y socio de la firma de abogados de Arkansas de Hillary Clinton.
Este es un momento y un lugar único en la historia. Es una oportunidad que solo se presenta una vez en la vida para mi generación. Y esa oportunidad ha de ser lo primero. El desafío es lo primero, por encima de cualquier plan personal. Y mi familia me ha apoyado mucho, igual que la gente también la ha apoyado a ella. Creo que para alguien que venga de fuera es una de las ciudades más duras de América para adaptarse a ella. Las cosas se mueven muy deprisa. La gente espera que respondas como un washingtoniano, como alguien que es un veterano en el proceso. Y puedes ver a toda esa gente esforzándose y luchando. Y puedes oír todo ese alboroto y ese clamor de lo que ocurre. Puedes equivocarte. Porque hay demasiadas cosas ocurriendo en tu entorno. Y tú tratas de hacer todo lo más que puedes. Tengo el privilegio de presentarles a Vincent Foster. Cuando Vincent Foster dio esta conferencia a los estudiantes de Derecho, ya estaba sometido a enormes presiones en tanto que abogado de Clinton en la Casa Blanca. No puedo subrayarles este punto lo suficiente. No hay victoria, ni privilegio, ni sueldo, ni favor que merezca siquiera una mancha en la propia reputación, ni en el intelecto, ni en la integridad. Para una persona como Vincent Foster, para una persona como yo, las presiones pueden llegar hasta el punto en el que consideras muy seriamente la posibilidad de suicidarte. Yo la consideré. Es una situación muy solitaria de la atención, con gente como la del Wall Street Journal escribiendo editoriales acerca de ti, como hicieron con Foster. Él era sin duda una persona muy sensible, con un gran orgullo por su posición profesional. Y todo eso era algo a lo que no estaba acostumbrado. Ehrlichman, igual que Foster, no era un político profesional, de modo que las presiones pueden resultar el doble de desalentadoras. Todo el que sirve a un presidente tiene que entregar algo de sí mismo. En el caso de Ehrlichman fue por el presidente Nixon, durante un capítulo de la historia en el que las reputaciones quedaron completamente destruidas. Pero el escándalo Watergate, que hizo trizas a la administración de Nixon, comenzó en las páginas interiores del Washington Post. Al principio, cuando entraron a la fuerza, no hacía falta ser un genio para adivinar que ahí había una historia, con 5 tipos que hablaban en español, llevaban guantes de goma y billetes nuevos de $100, y números de teléfono de la Casa Blanca en sus agendas. No tenías nada más que decirte, un momento, vamos a investigar esto. Pero al cabo de un tiempo, la historia pareció que perdía fuerza, y el papel del Washington Post yo creo que consistió realmente en mantener a los periodistas en la historia y en seguir presionando. La investigación del Washington Post reveló que el personal de la Casa Blanca, incluido el mismo presidente, estaba implicado en un enorme encubrimiento. Ahora mismo pienso que se está haciendo un daño terrible a la institución de la presidencia, que nadie desea ver, y que ese daño, esa inquina, va a continuar hasta que haya una verdadera sinceridad y una respuesta verdadera acerca de lo que sucedió, de por qué sucedió, y podamos seguir adelante con los asuntos de la nación. En la Casa Blanca se produjo una batalla por la supervivencia. Ron Ziegler solo tenía 29 años cuando se convirtió en jefe de prensa. No respeto ese tipo de periodismo. El periodismo mezquino que practica el Washington Post. Y utilizo el término periodismo de pacotilla, periodismo mezquino. Y utilizaría el término asesinato de personalidad. Y eso es exactamente lo que me parece que está ocurriendo. Debo decir que me encantaba mi trabajo. Realmente me gustaba ser jefe de prensa. Naturalmente no disfruté del último año ni de los elementos en ti, a lo mejor debido a mi edad, la intensa presión que la mayoría de la gente cree que debes sentir cuando estás en la Casa Blanca. Fue una experiencia estimulante, única en la vida, que yo no cambiaría por nada. John Ehrlichman se convirtió en uno de los más cercanos asesores de Nixon.
Al principio se te sube a la cabeza el trabajar allí. Eres una parte de ese sentimiento de orgullo. Ese sendero que conduce a la puerta de la Casa Blanca es el mismo sendero que recorría Abraham Lincoln a diario, yendo y viniendo a un pequeño despacho que había en el edificio de al lado. Y en aquellos días no había una verja que lo rodease, así que él se encontraba con los que buscaban trabajo y con todo el mundo. De modo que te sientes bastante orgulloso de trabajar en ese entorno. Al cabo de año y medio, 2 años, se convierte en una tarea, se convierte en un trabajo muy duro. Nixon era un adicto al trabajo, y este se contagió a su equipo, incluidos Ehrlichman y otro asesor fundamental, Henry Kissinger. El coche me recogía por la mañana a las 6:30. Mi primera reunión con el personal era a las 7. Luego había otra a las 7:30 y luego otra a las 8:30. Por lo general acababa con todos mis papeleos a las 8 de la noche. Y después, si había una fiesta en una embajada o una cena de Estado o alguna obligación, un acontecimiento social, ibas desde el despacho y llegabas a casa a las 11:30 o las 12 para madrugar a la mañana siguiente y empezar todo otra vez. El señor Ehrlichman fue llamado por esta mesa y veo que ha acudido. Trabajar en la Casa Blanca es ya muy duro cuando no hay una crisis. Pero cuando el Watergate se convirtió en un gran escándalo y John Ehrlichman fue acosado, las presiones de la vida en la Casa Blanca debieron de ser insoportables. Diga su nombre y su dirección para que conste en acta. Mi nombre es John Ehrlichman. Vivo en Chesapeake Drive, en Great Falls, Virginia. Estoy dispuesto a responder a sus preguntas relativas a una amplia variedad de temas. Cuando el Watergate cayó sobre mí, fue alrededor de febrero de 1973. Y el 1 de mayo ya me había marchado, así que en realidad estuve bajo los focos durante unos 60 días, y eso fue todo. Pero todo fue muy intenso. Teníamos equipos de filmación y periodistas en el césped de delante de nuestra casa. Voy a quedarme en casa trabajando por aquí. Y no tengo ningún plan, así que no haré ninguna declaración. La idea de que esa gente se presentara a las 4 de la mañana haciendo ruido, abriendo y cerrando las puertas de los coches, instalando las cámaras en el césped y todo ese tipo de cosas, resultaba enormemente desagradable. Creo que en un sentido ha sido bueno para nosotros. Desde luego estamos más unidos como familia. Somos más considerados los unos con los otros. Y aquí en el jardín delantero de nuestra casa hemos conocido a un montón de gente muy agradable que no conocíamos antes. Pienso que vamos a salir muy bien de esto y que a causa de ello vamos a ser mejores. Lamentablemente para John Ehrlichman y su familia, las cosas no salieron según sus planes. El Watergate descarriló mi vida por completo. Yo tenía una profesión y se me ha prohibido practicar la abogacía. Y tuvo el efecto de dar el golpe de gracia a un matrimonio que en aquel tiempo era muy sólido. Y me dejó desprovisto de todo mi dinero, por los gastos de la defensa, además de los otros aspectos de mi vida. Yo sentía un cierto orgullo de mi habilidad profesional. Mi autoestima y mi confianza en mí mismo quedaron aplastadas. ¿Cuánto tiempo le costó reparar los daños? Todavía trabajo en ello. Lo que comenzó como la historia de un robo de tercera acabó con la dimisión del presidente de los Estados Unidos. Pero incluso en los momentos de vergüenza e ignominia, se pensaba meticulosamente en cómo conseguir la imagen adecuada. La cuestión era que después de que dimitiese, tras su discurso, ¿cómo abandonaría Washington? ¿Qué ocurriría? Y la primera que subiese al coche, que fuese al aeropuerto y tomase el avión, sin que la prensa lo cubriese en absoluto. Mi argumento era que el pueblo americano y el mundo tenían que ver la despedida en el Prado Sur y el apretón de manos al presidente Ford, que había que mostrar eso en directo al pueblo americano y al mundo entero. Transmitiría la idea de transición y de continuidad en el poder.
Despegamos de la pradera de la Casa Blanca y en el helicóptero no se dijo una sola palabra. Solamente la señora Nixon dijo, «Es tan triste». Creo que el país pasó por una transición. Creo que la guerra de Vietnam y el asunto Watergate fueron los catalizadores para una transición en la forma que tenían las relaciones de prensa con la Casa Blanca antes de Kennedy y lo que fueron después. Creo que Vietnam y la gran desconfianza en el liderazgo nacional que surgió de allí originaron un cambio en el respeto que existía por la institución de la presidencia. Y creo que eso llevó a más enfrentamientos y a más sospechas. Y me parece que eso forma parte ahora de la nueva América. El presidente Reagan recogió el desafío. Sus años como actor no cayeron en saco roto. A pesar del escepticismo y el cinismo de la prensa, Reagan fue un maestro de la publicidad. Tenía una especie de don para esquivar a la prensa y llegar directamente al público. El hombre que había detrás de la imagen era Michael Bieber. Yo estaba pendiente constantemente de lo visual. Porque en América, al menos el 80% de la gente dice que recibe toda la información acerca de los líderes de la televisión. Y en aquel tiempo estaban las 3 cadenas. No teníamos 35 o 40 canales. Así que yo me pasaba el tiempo buscando esa imagen visual. Y recuerdo una vez en Boston, habíamos ido allí para algún acontecimiento o para un discurso. Y muy a menudo, cuando aterrizábamos, yo me subía a un coche de la policía y recorría la ciudad buscando lugares o acontecimientos. Y encontré un bar, a las 11 de la mañana. Era un bar de trabajadores. Llamé por radio a los escoltas que estaban al otro lado de la ciudad, donde hablaba el presidente, y este se presentó ahí por sorpresa. La foto que dio la vuelta al mundo era la de Ronald Reagan levantando una jarra de cerveza con un par de obreros. Y esa foto hizo mucho, al menos durante 2 o 3 semanas, para ablandar aquella imagen endurecida de Reagan que los medios de comunicación trataban de dar. Pienso que Reagan tenía una gran presencia y que también fue fiel a sus propias creencias. Tenía una consistencia y eso se comunicaba al pueblo americano que luchaba por algo. Había un montón de pequeños toques. Uno de ellos, que realmente cambió la imagen de Reagan como presidente y como hombre de Estado, fue lo que hicimos en el salón este de la Casa Blanca para las conferencias de prensa. Desde que puedo recordar, desde Kennedy y Nixon, el presidente siempre se había colocado de espaldas a la pared o a la chimenea del salón este. Y nosotros le dimos la vuelta para que el presidente se pusiese de espaldas a la galería, que está muy adornada, iluminada con cuadros con marcos dorados, y todo eso quedaba detrás de él. De modo que el presidente se presentaba con esa especie de decorado detrás. Tenía un aura de dignidad y de longevidad, y correspondía más a un hombre de Estado. Creo que un montón de periodistas pensaba que se habían aprovechado de ellos y que habían sido bastante tontos durante los años de Reagan en la Casa Blanca, en el sentido de que habían permitido que la Casa Blanca determinase demasiado lo que saldría por televisión. Y para colmo, el célebre cuerpo de prensa de la Casa Blanca no sabía nada del Irán Contra, el mayor escándalo de esa década, hasta que el fiscal general Ed Meese les habló de ello aquí, en esta sala de prensa. I'm going to ask Attorney General Meese to brief you on what we presently know of what he has found out. Is anyone else going to be let go, sir? Is anyone else going to be let go? There have been calls for either. Let go. They chose to go. What about Secretary? The president asked me to look into and bring El together. presidente me pidió que estudiase y reuniese los hechos relativos a la implicación en la iniciativa estratégica en Irán, y más concretamente acerca de cualquier cosa referente a la entrega de armas.
Incluso los que pensábamos que estábamos haciendo un buen trabajo, cuando explicábamos cómo su política económica no iba a funcionar, utilizábamos las fotografías que nos regalaba la Casa Blanca. Ronald Reagan en un encuadre perfecto. Una visión de América como de Norman Rockwell, con todos esos rostros blancos del centro de los Estados Unidos, y las bandas musicales de las escuelas, desfiles y globos. Y todo ello era una visión muy patriótica de un país sin problemas. Y él era una figura tranquilizadora, como un abuelo. Lo que ahora parece una idea bastante tonta de la presidencia ya ha dejado prácticamente de existir. Y uno de los motivos de esto, creo yo, es que el presidente y la presidencia también se han fundido con una cultura popular que está basada en los valores del mundo del espectáculo y nada más. Tenemos también unas fotos más informales para la portada. Otro creador de imagen que considero mucho es Dave Valdet, que fue el fotógrafo personal de George Bush. Sus fotos mostraron una imagen positiva del presidente alrededor del mundo. Siempre estaba ahí, desde un almuerzo con la reina hasta el estallido de la guerra del Golfo Pérsico. Ahora es el director de fotografía de Disney World en Florida. Tenemos a Pluto y a Goofy posando delante del castillo. Es una combinación poco frecuente. No hemos sacado muy a menudo a Pluto y a Goofy juntos. Sí, sí. Bien, esto es bueno. Es muy bueno. La luz de la mañana es muy bonita. Es una foto muy buena. Cuando empecé aquí, en Disney World, tuve una experiencia muy curiosa. Fui a una sesión de fotos para una entrega de premios que se hace aquí, y había una fila de gente que recibía el premio, esperando para hacerse una foto con Mickey Mouse. Y yo estaba ahí, a un lado, y me decía, caramba, hace solo un par de meses estaba haciendo exactamente esta misma cosa con el presidente de los Estados Unidos. Un poquito más hacia aquí. Muy bien, así está muy bien. ¿Quién ha dicho que el presidente no puede ser sustituido? Miren a la cámara. Sonrían un poco más. Muy bien. Son las 6:30 de la mañana y el cuerpo de prensa de la Casa Blanca está alerta, por si acaso el presidente se mueve. Cuando hace falta acción, la jauría de la prensa ataca con fuerza. Es incuestionable el hecho de que, una vez que se forma la jauría, una vez que se ha reunido su nervio colectivo y ha decidido realizar un asalto colectivo, la cosa puede resultar muy desagradable. Porque una vez que se lanza al ataque ya no piensa. Quiero decir, dejan de ser un grupo de personas que piensan por sí mismas. Para el presidente Clinton hace tiempo que pasaron los días en los que solo tenía a media docena de periodistas acechando en su puerta. Aquí en Washington hay más de 500 veteranos y cínicos en ciernes, y todos ellos quieren la gran noticia del día. Para controlar a la jauría, la Casa Blanca tiene un ejército de funcionarios de prensa. Pero el cuerpo de prensa aún sigue buscando a Didi Myers para recibir su ración diaria de lo que piensa y lo que hace el presidente. Creo que no me esperaba ese tipo de personalidad colectiva de la prensa, porque incluso en la campaña te encontrabas con una mentalidad de manada, y Dios sabe que hubo veces en un par de cuestiones en las que realmente la jauría nos derrotó. Pero esto es diferente, porque ocurre todos los días, y se mueven juntos de un lado a otro con esa personalidad colectiva. Así es que los tienes siempre ahí, y son muy duros.
Si Clinton se enfrenta a un problema que en realidad nunca tuvieron sus predecesores, es la enorme cantidad de periodistas. Ahora hay miles de periodistas que trabajan para miles de cadenas de televisión y periódicos, y todos ellos desean un enfoque diferente de la noticia del día. El mantenerse por delante en el juego es una pesadilla para cualquier presidente y para su secretario de prensa. Una sucesión de presidencias preparó a los periodistas para saber que lo que ocurría en la palestra pública era hasta cierto punto una farsa, y que se hacía un esfuerzo extraordinario para manipular a la prensa, para tergiversar la verdad hasta un punto al que no se había llegado nunca en el pasado. Continúa la batalla entre la prensa y el presidente. Tras una breve pausa, prosigue la persecución. La prensa tiene incluso su propio helicóptero. Lo que tenemos ahora es una presidencia que se quema en su propio fuego. La presidencia educa a la prensa para que vea todo lo que sucede en la palestra pública como una farsa. De modo que la prensa responde buscando incesantemente momentos ocultos que puedan contar la verdad. Y se concentran tanto en esta búsqueda que cuando sucede algo que no ha sido preparado por los manipuladores, o por los creadores de imagen, o por los contadores de cuentos, la gran jauría aulladora se lanza sobre ello. El arrojar la mejor luz sobre una historia ha creado una nueva profesión, la del contador de cuentos. Su trabajo consiste en explicarle a la prensa lo que realmente quería decir el presidente en el discurso que acaban de escuchar. Recientemente el Partido Republicano ha estado radiando unos anuncios en los que atacaba a Margolis Meslinsky por su voto. Y eso ha enfurecido al señor Clinton. Hubo muchas veces durante la semana, no voy a decir que fuese a diario, en las que se te producía un gran nudo en la boca del estómago cuando recibía un periodista de investigación, un reportero duro, y pensabas para ti, Dios mío, ¿qué irá a escribir ahora de mí? Y tardabas algún tiempo en darte cuenta de ello, de que no existía la privacidad. La respuesta de que no es asunto suyo sencillamente no funciona en la Casa Blanca. Es asunto de todo el mundo, todo lo que te concierne, y es muy duro acostumbrarse a ello. El tipo de examen y el tipo de crítica que padeces estando en la Casa Blanca a mí me resultarían absolutamente insoportables. No puedo imaginarme cómo hay alguien que pueda desear encontrarse en esa situación. Pero siempre hay un montón de gente que lo desea, y cuando buscan esos puestos, sabes dónde se están metiendo. No pienso que tengan una idea demasiado clara de lo duro que va a ser, pero luego tampoco quieren marcharse, así que tampoco será tan malo. En fin, el poder debe compensarles una gran parte de la agonía de las críticas. Detrás de la línea, por favor. Por favor, detrás de la línea. Todos los presidentes lamentan estar peleados con la prensa. Pero cuando su campo de batalla es el gobierno más poderoso del mundo, lo mejor probablemente es que su guerra siga adelante. Será mejor que se busque a cualquier otro. ¿Quiere que se lo diga al objetivo? Todo el mundo quieto. Por favor, atrás.
Con Washington al desnudo termina esta serie de reportajes con los que hemos paseado por 4 acontecimientos ocurridos en verano y que han marcado la historia. Todos ellos bajo ese denominador común, como le decíamos, de haberse producido durante los meses estivales. Empezamos con las causas de la Primera Guerra Mundial. Seguimos con el retrato del príncipe de Gales. Continuamos con la aventura del Apolo y entre poder e información en la Casa Blanca. A partir de la próxima semana y durante 7, Documentos TV les va a ofrecer una serie de los mejores reportajes emitidos durante el pasado curso.